Hermanos del Señor, siempre con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana estamos para continuar el estudio del primer libro de Reyes, a los Reyes. Estamos viendo, ya hemos visto el capítulo 10. Bueno, hemos ido viendo de la fama y el poder de Salomón, cómo Dios lo ha bendecido grandemente. Él ha aumentado sus riquezas y todo eso. Pero lo que no conocíamos quizás, hermanos, es a partir de lo que dice el capítulo 11. Salomón había fallado al Señor. Salomón ya no era aquel rey que había buscado a Dios. Dice en el capítulo 11, ¿no? El corazón de Salomón se aleja de Jehová, dice. Y eso es lo que vamos a ver. Pero antes oremos al Señor. Padre bendito, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tú nos des toda tu sabiduría, Señor. Padre, queremos aprender de ti. Tú eres quien nos guía, Señor, a toda verdad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Le decía, ese es el título del capítulo 11. El corazón de Salomón se aleja de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Tremendo título, porque si eso ocurrió con un rey como Salomón, ¿qué podría pasar con un cristiano hoy en día? Ay, Señor. Es terrible. Y vamos a ver por qué se había alejado Salomón del corazón. El corazón de Salomón se había alejado de Jehová nuestro Dios. Pero el rey Salomón dice, amó, miren qué tremendo, esta palabra amó, se enamoró, además de la hija de Faraón, porque ya tenía la esposa, que era la hija de Faraón, tampoco era del pueblo de Israel, a muchas mujeres extranjeras, miren, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. ¿Qué cosa, no? Hoy en día, eso pasa con el cristiano. De pronto los hijos dicen, no, papá, no hay hijas de Dios en la iglesia, y además no son buenas. Y se van a buscar al mundo. Qué terrible, hermanos. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Qué terrible. Ese fue el fracaso del rey Salomón. Si usted quizás no sabía, no conocía estos pasajes, o no conocíamos, este había sido el fracaso. El versículo 3 dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ay, mi Dios. Es algo terrible, es algo penoso, triste, hermanos, cuando uno piensa, dice, ¿esto puede alejar a los hijos de Dios? Sí. Cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esto es terrible, hermanos. Ya en el Antiguo Testamento habíamos visto el caso de Sansón, ¿verdad? Sansón tenía un pacto con Dios, pero no había cumplido el pacto, sino que se había ido a la ciudad de los filisteos, y ahí había conocido a otras mujeres, ¿no? Y vivía quizá en forma desenfrenada, era su vida. Y por todo eso Dios tuvo que agarrar y sujetarlo a él. Porque Salomón, dice, miren, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, miren, ya no era Jehová de los ejércitos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Miren qué tremendo, hermanos. Es como para llorar, hermanos.
Hoy en día también pasa eso en la iglesia, en la casa de Dios. Lamentablemente, a veces la juventud, especialmente la juventud, los hijos, ya no piensan igual que los padres. Entonces se edificó Salomón, dice, miren hermanos, un lugar alto en Quemos, a Quemos, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Cuando dice, hermanos, se edificó un lugar santo, hoy en día en nuestro medio conocemos, ¿verdad? ¿Dónde tienen que llevar? A los calvarios, a las apachetas, dice así, en esos términos, dice la gente. ¿Dónde voy a ir? Hay que ir a orar, hermano, hay que ir a los montes a orar. Cuidado. No es así, hermano. No tienes que ir a los montes. Tú puedes orar, dice. La palabra es bien clara en decir, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y órale a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Hoy en día, hermano, se ha hecho costumbre eso en la gente cristiana. Hermano, tenemos que ir a orar al monte. No sé dónde dice, yo no encuentro, hermano, un pasaje que diga que iban a orar al monte. Tal vez se habrán comprendido mal cuando Moisés tuvo que subir al monte de Sión para recibir las tablas de la ley. Tal vez se habrán confundido de eso. Así hizo, dice el verso 8, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ese fue el fracaso de un rey sabio como Salomón. Por eso cuando escribió porque él es también quien escribió Eclesiastés, el predicador, así se llama ese libro, ¿verdad? Escribió, pero ya en otras circunstancias, cuando el hombre estaba pasándolas mal. Por eso dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre piensa así. Dice. La ira y el castigo de Jehová, a partir del verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Que se le había aparecido, 2 veces se le había aparecido, ¿verdad? Y, miren, se apartó, dice. Se enojó Jehová contra Salomón. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Hoy en día somos muy rebeldes en la iglesia, hermanos. Lamentablemente, esta es una realidad. Hermanos, no hay que hacer tal cosa. Hermanos, no hay que hacer ningún tipo de idolatría. Hermanos, ninguna cosa puede ocupar el lugar de Dios. Pues, ocupa tu familia, ocupan tus hijos, ocupa tus bienes, tu casa. Y Dios al último, el último lugar para Dios. Eso es lo triste de nuestro medio. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, miren, ya no hay ni la palabra, y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué tremendo. Salomón tenía siervos que servían en su reino. Miren, lo voy a romper el reino y se lo voy a entregar a tu siervo. Sin embargo, no lo voy a hacer en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Ya era una sentencia. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová, dice, suscitó un adversario a Salomón. Levantó un adversario, dice. ¿Quién había sido? Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, era edomita.
Porque cuando David estaba en Edom, subió, dice Joab. ¿Quién era Joab? Era su general. Era el general de David, general del ejército, a enterrar a los muertos. Y mató, dice, a todos los varones de Edom. Hizo algo malo también, ¿ve? Destruyó a toda la gente de Edom. Dios no había dicho, a ver, desháganlo, desaparezcan todos ellos. Porque 6 meses habitó allí Joab, dice, y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Se había matado a todos los hombres. Hadad, dice, Hadad había huido, y con él algunos varones edomitas, de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño todavía, cuando se había escapado. Había huido. Se levantaron de Madián y vinieron a Parán, los madianitas también. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún les dio tierra. Pues estaban viviendo, ese Hadad estaba viviendo en Egipto. Y halló Hadad, dice, gran favor delante de Faraón, el cual dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo, Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. Miren, hermanos, un hombre edomita estaba ahí, un descendiente de los edomitas con Faraón. No estaba en la misma condición de Moisés, cuidado. Tampoco estaba en la condición del pueblo de Israel. Eran un pueblo ajeno. Y estaban viviendo con Faraón. Y Faraón los trataba con estima. Los trataba bien. Así es, hermano. Aquellos que no son cristianos del mundo siempre los va a tratar bien. Y oyendo, dice Hadad, en Egipto, que David había dormido con sus padres, se había enterado, ya el rey David ya no está, ya muerto. Y que era muerto. También el Joab había muerto. Dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra, a la tierra de los moabitas. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta aquí conmigo? ¿Por qué procuras irte a tu tierra? Nada, dice, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Hadadezer, rey de Soba. O sea, ¿se acuerda de Hadadezer? Un rey terrible. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre sí. Tremendo, hermanos. Árbol caído, dice, hacen leña todos. Estaban pasando malos momentos por su negligencia, Salomón. Así también hoy en día, hermanos, si procedemos, caminamos mal, el enemigo va a querer atropellarnos. Rebelión de Jeroboam. ¿Quién había sido Jeroboam? Jeroboam había sido un siervo de Salomón. Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Miren, se rebeló este hombre, este Jeroboam. Y dijo, yo también voy a reinar en vez de Salomón. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José.
Pues, hermanos, a veces no es tan fácil como para comisionar a nadie nada, hermanos. No, esta persona es buena, este hermano puede estar ayudando en la iglesia. Hay que tener cuidado, hay que orar a Dios. Hay que pedir que Dios nomás sea guiándonos, hermanos. Si Dios no nos guía, es medio difícil, ¿verdad? El verso 29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. Ahora ya se encuentra con un profeta del Señor, Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Miren qué tremendo, qué señal. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová. Dios dice: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Bueno, eran 12 tribus, ¿verdad? Pero aquí solamente habla de 11. Aquí no se habla de la tribu de Benjamín, que más tarde se une a la tribu que había tenido el hijo de Salomón. Él tendrá, dice, una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado, ahí está, esta es la razón. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astore, diosa de los Sidonios. Astarte también, así se llama. De ahí vienen, pues, hermanos, los ídolos, ¿no? Toda la idolatría hoy en día en la gente. ¿Quién era Astarte? Era una diosa, era una mujer. De los griegos, de los sidonios. A Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos, dice Dios, para hacerlos rectos delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Qué tremendo. Hasta ahí, hermanos, hace preocupar. Una de las causas, hermanos, es que nosotros desviemos nuestros ojos del Señor y miremos otras cosas. Uno se pregunta, ¿por qué nuestras congregaciones como que no progresan? Precisamente es porque hay estos pensamientos en la iglesia. No están, todos los miembros de la iglesia no están con el Señor. Algunos ya no quieren ni participar. Pero no quitaré, dice, miren, qué tremendo. Verso 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que los retendré por rey todos los días de su vida. A Salomón. Ahora que es rey, no lo voy a quitar las 12 tribus. Por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo. Y Salomón tenía un hijo, Roboam, y más adelante lo otro. Quitaré, dice, de la mano de su hijo, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti. Mira, está hablando a Jeroboam. Parecen parecidos los nombres, cuidado, hay que no confundirse, ¿no? Jeroboam era un siervo, Roboam era el hijo de Salomón. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la que edifica David, y yo te entregaré a Israel. Hermanos, el Señor ya había puesto sus ojos en Jeroboam. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam
Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ya, hermano, ya Salomón ya estaba en los últimos días. ¿Cómo pasan las cosas, hermanos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos como hijos de Dios, como cristianos. Muerte de Salomón, dice. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Probablemente haya un libro así. No. Nosotros sabemos que en Crónicas se escribió muchas cosas. Probablemente cuando estemos viendo Crónicas vamos a ver algunos aspectos de lo que Salomón hizo. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo, que es muy diferente a Jeroboam, ¿verdad? Roboam con R primero, Roboam, su hijo. Queridos hermanos, vamos a quedar aquí, por favor. Vamos a continuar en nuestra próxima reunión hablando de Roboam. Hemos visto algo de Jeroboam. Este Jeroboam se agarró las otras 10 tribus, ¿no? Y Roboam se agarró una sola tribu. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál era la tribu? Bueno, aquí vamos a quedar, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios los tenga siempre con bien. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios mío, nos ponemos tristes cuando vemos estos pasajes, Señor. Como aún este rey Salomón se apartó de ti, Señor. Ya no hizo conforme a tu misericordia, a tu voluntad. Él había tomado muchas mujeres que no eran del pueblo de Israel. Señor, había cometido esto, Señor. Eso es un pecado terrible. Dios mío, hoy en día, por favor, cuida de los jóvenes, cuida de la juventud, cuida de las familias. En nombre de Cristo Jesús te pido que tú seas obrando. Dios bendito, bendice todo lo que hacemos, Señor, en tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te encomiendo a mis hermanos y estaremos en nuestra próxima reunión, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.